como condenadas. Del norte. Cada día una coreo distinta. Verá, que lo aprendías Del ese día, norte. lo que te quedó, te quedó. Y después los fines de semana no podíamos descansar, sino que nos teníamos que ir a la costa a hacer programas. Por Dios, ¿por qué siempre hacemos todo con poco tiempo? ¿En qué? Yo me voy a morir. Yes. Gente, a los musicales se entrenan con 2 meses de anticipación. Nosotras en 1 queríamos hacer todo. Lo que más Y es que sí es verdad, o sea, literalmente en un mes tuvieron que hacer, a gestionar, aprender todo, crear desde cero muchas cosas y aparte practicar y poner todo. ¡Buah! ¡Qué locura, tenía en el escenario era bailar, no estaba pudiendo ensayar. No, fue horrible. El primer día de ensayo nos matamos todos. El jueves llegué llorando a mi casa porque dije, va a salir todo mal, este va a ser el peor show del mundo. Y el viernes llegué llorando a mi casa porque dije, este show va a ser increíble. El contrato. ¿Qué? Episodio 2. Ensayos en medio del caos. El año pasado fue un año muy especial. Terminamos de hacer todas las canciones del álbum, sacamos el disco. Octubre, noviembre y diciembre fueron los meses de más depresión que tuve en los últimos años. Cuando sacamos el álbum fue como un punto muy bajo en mi vida. Posta, me desmotivé muchísimo. Y nada, fue muy difícil. Me pasaron muchas cosas internas por las que realmente me costó levantarme de la cama, me costó grabar, me costó ir a ensayar. Y yo lo único que tenía claro era que si yo no me levantaba de esa depresión, no iba a poder hacer este show. Sabía que iba a tirar toda la basura si yo no volvía a recordar por qué lo hacía. Me fui a Córdoba en diciembre, estuve como 2 semanas literalmente meditando para poder volver a Buenos Aires y no echar a perder lo que yo creía que estaba construyendo. Los ensayos en realidad me empezaron a ser mucho más llevaderos, empecé a querer volver a sentir las canciones. En Tau la verdad es que es muy guerrera, o sea, siempre nos ha contado esto de que pues ella es mucho de batallas internas de ella misma, ¿sabes? De cuestionarse cosas y todo. Y es muy loco siempre como ella sigue adelante, ¿saben? O sea, como ella lo sabe llevar, lo sabe conllevar de alguna manera, encuentra que no es fácil, pero ella lo hace pues porque sabe lo que ella puede lograr y lo que pueden lograr con las chicas y sigue. A no tener miedo Eso es de loco, abrir mi corazón Muy de líder, la verdad. un poco más a las chicas. Mentalmente fue como volver a subir una escalera de recordar por qué hago lo que hago y que yo quiero volver a ser feliz. Estuve rápida, me traje esto. Y nada, o sea, me estoy entrando las Vita Gris, pero a mí cuando vienen fans hoy en día y nos cuentan que están pasando por una depresión o que les estamos ayudando a salir de algo, no hay nada que me dé más satisfacción que escuchar que un fan me dice lo que yo sentí con mi propia música. Es una locura. La música que hacemos nosotras, lo que transmitimos nosotras, no quiero tirarnos flores, pero si vos abrís tu corazón es muy fácil sentirte acompañado. Y por mucho tiempo yo estuve desconectada de ellos y de mi sueño, pero te juro que simplemente tuve que abrir un poco más los ojos y ver todo al público, a las chicas, y entendí por qué lo estaba haciendo. Wow, qué duro, Es que esto realmente, si es que Tau no nos llega a contar esto, pues prácticamente que no nos enteraríamos nunca, Qué loco. Los ensayos fue muy agobiante. Entre los ensayos más ir a la costa, volver, fue muy agobiante. Me divertía mucho, la verdad, como la rutina de me levanto, me preparo, voy a ensayar, estoy con las chicas todo el día. Era medio como ir al colegio, ¿viste? Como que estás tipo desde la mañana hasta la tarde todo el día ahí, almorzás en el medio, tenés como a tus compañeros, era divertido, pero sí era como medio frustrante el decir, uy, no puedo estar un día más o menos y el otro día al 100, o sea, tengo que estar todos los días al 101% porque esta cosa no la puedo volver a repasar. Un Literal. ensayo tuvimos, pero somos muy valientes. Me caí. Me caí, me resbalé y me esguincé. Me acuerdo del momento y... ¿Qué pasó? Me caí. la risa de Irene. La sonrisa Un de... ensayo tuvimos, pero somos muy valientes. Me caí. Me caí, me resbalé y me esguincé. Me acuerdo del momento y digo, la puta madre. Yo siempre soy de cuando me golpeo y esas cosas muy, ya está, listo. Siento dolor como que hago como que no lo siento y se va. Y con el pie es como que me seguía el dolor y no se me iba. Yo estaba tirada en el piso y no me podía levantar y fue como, ¿qué me está pasando? O sea, yo estaba con unos amigos ahí y ¿estás bien? No sé qué, todos sabían que yo tenía los Gran Rex. Me atiende un médico de guardia y le digo, mira, soy bailarina, yo tengo que estar en 1 mes y medio para dar en serio bailando. Me hicieron una radiografía, todo me dijeron, mira, fracturada no estás, quebrada
no estás, tenés un esguince. Un esguince, tranqui, me dice. Ok, listo, me quedo tranquila, un esguince, hay un montón de gente que se esguinza, no pasa nada. Esto fue un domingo a la noche y yo el lunes la contacté a Noé. Me dijo, venite cuando puedas, lo antes posible durante el día y yo te atiendo. Y me dijo, tenés un esguince grandecito. Ahí, grado 1, a grado 2, a grado 3, yo tenía el 3, chicos. Grado 3, hematoma, hinchado, temperatura, o sea, todo lo malo. Hicimos todo lo posible, fui al gimnasio. Grado 3. A la madre, amigo, lo que tuvo que haber sido ese esguince. Masaje, magneto, todo lo que se puede hacer. Y llegó un momento en el que dije, no, yo tengo que empezar a ensayar. Tipo, tengo que ensayar. Y fue una semana antes del primer show. Me dijo, bueno, no lo bailes a full, marcalo. Una semana antes. O sea, yo necesito llegar Del primer show, o sea, y aparte del primer show, los demás eran seguidos prácticamente. a ese escenario habiendo pasado las coreos, tipo, bien. Y falta una semana y me decís que no lo puedo bailar. Tipo, ¿qué hago? Me mato. Ahora me voy a kinesio a sacarme el vendaje. ¿Crees que me el vendaje? Esto me aprieta bastante. Y ahora me voy porque lo más probable es que se me hinche por el ensayo, por el trabajo que estoy haciendo, que estoy forzando mi pie. Entonces voy ahí y me lo drenan directamente. Y yo tengo esta venda y abajo tengo cinta que me tira el pie así, tac. Porque yo lo que hice fue doblármelo para adentro. Entonces con cinta me lo acomodan para que no se me llegue. Claro, se dobló así, ¿no? Y esto está tipo todo apretado y bien. Yo no lo puedo mover, miren. Eso es todo lo que puedo mover. Está ahí firme. Lo empecé a marcar, empecé a aprenderme las cosas, porque yo todo iba a ver los ensayos nomás y anotaba las posiciones y eso, pero era lo único que podía hacer, no podía pasarlo en el cuerpo. Y más o menos 2 días antes empecé a bailarlo, vendada, estribada, todo. Y llegó el maldito día en el que me volví a doblar el pie en un ensayo. Estaba saliendo haciendo Crimen. Primero la coreo que más nerviosa me pone, porque es la que más me gusta, la más importante para mí, es la que más presión tengo y en la que más bailo. Porque ella se mandó a bailar tango, además de paso, ya con un esguince, ¿no? En el pie. Ay, se dobló, amigo, hace un rato. Y en la que más bailo, porque ella se mandó a bailar tango, además de paso, ya con un esguince, ¿no? Aquí. Ahí se le dobló, ¿no? No, y es que encima este baile conlleva mucho movimiento de... Uf, ouch. No, sí, durísimo. Durísimo. Uf. Para llegar a aprender cosas. Es una gran tercera. No, no, es una cuestión de... Es que tú no hay que realmente no tampoco, o sea... Ustedes me querían ver llorar, me querían llorar, loco. Estaba haciendo la parte de Crimen, ya arranqué mal igual porque entré mal en la primera y Crimen me pone muy nerviosa porque es como muy importante para mí y nunca me sale bien. Y es de las que menos he practicado porque no he tenido tiempo de ensayo por el pie. Y al final giré, me tenía que abrir de piernas y me trabé el pie con otro pie. Se me vino para adentro el pie que es el de piernas y me trabé el pie con Sí, no, el pie izquierdo. con otro pie, se me vino para adentro el pie, que es el movimiento que yo hice cuando me esguincé y me pegó un tirón. Me asusté mucho, la verdad. En su momento dije sigo, pero me dio miedo. Ahora ya no me duele igual, tengo el pie entrando y saliendo del hielo así, taca. Uf. Y ahora recién llamé a mi kinesióloga, Noé, que me dijo que me quedé sentada, pata para arriba. No voy a dejar de ensayar, que voy a llegar bien a los Gran Rex, así que esté tranquila. Pero me pegó un lindo susto. Yo en la costa perdí la voz. ¿Qué? ¿Cómo? No, amigo, es que les pasó de todo, huevón. O sea, es que, claro, esto realmente no. Por eso es bueno ver este tipo de vlogs, ¿sabes? Porque es como que nos enteramos de cosas que realmente no sabríamos, o sea. Tranquila, pero me pegó un lindo susto. Yo en la costa perdí la voz. Carajo. Encima, me acuerdo cuando estaba componiendo mi parte del show, que es la parte que tengo en Rage al final. Dije, listo, me tengo que llevar al extremo de todo lo que sé hacer. Le tengo que mostrar a los chaoticos todo lo que soy. Y después hago otra variación, debería ser. ¡Wow! Switzer se cree guitarra. Se cree guitarra. El solo. ¿Entendés? Como que, y que me siga tipo la guitarra. A la madre, sí se nota que está dando el 200%,
Anótate. Sí, es esa. ¡Ay, la madre! Mira, esas presentaciones yo no las he visto aún por completo. En algún momento lo vamos a tener que hacer porque qué locura, o sea, wow. Espera, déjame repetir porque Es esa. Anótate. Sí, es esa. todo. ¡Wow! Rage. Perdí la voz a 2 semanas de hacer el Gran Rex y dije, listo, ya está, cagué, se me acabó la carrera, moriré. Y fue realmente agobiante porque con las chicas tenemos mucha presión de lo que es tipo la exposición y de demostrarle a la gente que de verdad valemos la pena, de que tenemos mucho talento, de que traemos cosas nuevas para dar, de que tenemos un montón de cosas para decir. Que se me vaya la voz, es como que me cagaron, me cagaron. Estamos acá terminando el ensayo. Están hablando por Mechi. Oye, pero qué locura que se le ha ido la voz, claro. Y Mechi ese, obviamente es el fuerte, la herramienta principal y que, Faltan 8 días, estamos un poco cansadas, pero no pasa nada. Hola a todos, estoy acá con mi agua caliente. Todos los ensayos del Gran Rex hasta ahora, estoy con agua caliente en la mano. Para todos lados con mi nebulizador. Estos últimos 2 ensayos fueron terribles para mí. O sea, no podía hablar. Cuando es la primera vez que estás montando cosas, no poder hablar es como juntar un montón de angustia porque yo quería decir un montón de cosas que no podía y era como todos los miedos y todas las cosas como que se me guardaron adentro y creo que eso empeoró a que me vuelva la voz. Bueno, al menos eso así es como lo veo yo. Capaz la Mechi del futuro lo va a ver como algo, un crecimiento personal. crecimiento personal. Nada, ves que, bueno, realmente sí, ¿no? O sea, de todo esto se aprende algo. Algo así. Ahora por lo menos puedo hablar, o sea, puedo hablarle al micrófono, eso está bueno. Me pone un poco nerviosa que todavía no probé micrófono, tema volúmenes y todo eso, pero confío que esa es la parte que mejor me sale. Ahí me decían, bueno, Lili, ¿qué te imaginas? Y yo me acuerdo que al director le dije, no sé, qué sé yo, hago un solo de baile, dije. No sé, qué sé yo. ¿Y qué te imaginas? Y yo me acuerdo que al director le dije, no sé, qué sé yo, hago un solo de baile, dije, sí, puedo hacer un solo de baile. Como que me lo tomé muy a la ligera y no era algo ligero, ¿entendés? Yo no quería afrontar la responsabilidad de nada, yo no me quería afrontar a nada. Es momento de pensar en mi break. Ayer estuve armando con Pop toda la música. Hoy le voy a decir a Maru todas las cosas que quiero hacer. Creo que mis principales referentes van a ser Michael Jackson, Britney Spears y algunas cosas de BTS. Claro, yo creo que en realidad lo que me pasaba es que no estaba tan convencida de hacer solo de baile porque me daba miedo hacerlo y que me salga mal. Yo quería hacer un muy buen solo de baile. Entonces yo me acuerdo que la agarré a Maru y le dije, Maru, tiene que ser el mejor break que hayas hecho en tu vida. Si no, no lo hago, le dije. Por ejemplo, creativo de Mandé millones de referencias, empecé a buscar y dije, ¿qué hago? Y empecé con los sonidos y todo. Es más, me acuerdo que fui la última que armó un solo, porque no lo quería hacer, tipo, me daba miedo, ¿entendés? Porque dije, si algo de esto no me gusta, o si no sale perfecto, yo soy muy de que, tipo, quiero el sueño y cuando me lo das estoy como, ay, pero tiene que salir perfecto, ¿entendés? Como que no sé si estoy lista para hacerlo. La misma, dale, hacer la misma. Y se hace esta diagonal. Este es el traje de mi solo. No tiene de gorro, estoy pensando el de Book Baby todavía. O sea, este es el de videoclip. Este gorro tiene 1 año de vida ya. Lo cambié, pará. Claro, antes yo hacía para. Pero muchas veces le pifio, entonces lo cambié y voy a hacer para. Claro, mejor. Igual que. Bastante bien, ¡Wow! Es que encima con la energía y ahí con todos los bailarines de respaldo y demás, queda muy top. La parte nueva de Crimen la escribí bastante rápido, la verdad, como que me salió de una y fui, la grabé con Pop me ayudó a corregir algunas cosas. ¿Cómo que la parte nueva de Crimen?
Y yo soy muy decidida con esas cosas, no le doy muchas vueltas. Si me gusta, queda. Esa canción es muy importante para mí porque cuenta una historia como muy fuerte, que a mí me interpela mucho, no personalmente porque lo viví yo, pero sí personas que yo quiero. Y meterle el tango, además, que era algo que yo sentía que me representaba porque es un género argentino y yo siempre hice folclore y como lo sentí muy personal. Y cuando a mí me dieron la opción de hacer tipo algo especial para mí, elegí esa canción de una de cabeza y dije, quiero bailar tango. No sé bailar tango. Estaba guinzada, hice lo que pude. Y nada, lo adaptamos para... No sabía bailar. Ine. No sé bailar tango. Estaba guinzada, hice lo que pude. Y nada, lo adaptamos para hacer algo similar, fusionado con lo que me podía yo llegar a hacer con el tiempo que tenía, con la lesión que tenía. Ok, bueno, es que claro, es que realmente Crimen no es una canción fuerte, o sea, es una canción bastante... como... no es como Rage o como, no sé, ¿sabes? Como... es una canción más... como de tiempos, no sé. Más marcada. Bueno, mi parte individual, una parte que me parece importante recalcar es la parte musical, porque, a ver, si a vos te cuelgan, ¿no? Te cuelgan de un arnés, 12 metros, acá arriba, de arnés, y vos tenés una música de porquería, te querés matar. La pregunta primero que nada era, ¿con qué canción voy a volar? Tenía mucho sentido que sea Rage por los poderes, aunque yo estaba dudando en volar en hacer historia, hubiera sido... Volar en hacer historia, amigo. Mi canción favorita de Chaos. Por encima de Rage. Es que Tau y yo, la verdad es que tenemos. Pero bueno, igual Rage o hacer historia, ambas muy, muy top. Mucho sentido que sea Rage por los poderes, aunque yo estaba dudando en volar en hacer historia, hubiera sido épico. Nachi también quería hacer su parte en Rage. Amigo, qué locura. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Decidí extender mi parte en Rage. Le metimos unos pum pum pum. Me tiré unas... Estuvo muy bueno extender el rap de Rage. Me tardó 15 minutos en realidad. Porque cuando ya escuchas una canción tantas veces es como... sale sola, ¿viste? Como que iba a llorar, pero no, ¿entendés? Tan linda, Si escuchas una canción tantas veces es como... sale sola, ¿viste? Como que iba a llorar, pero no, ¿entendés? Y decía, no voy a llorar. Dije, estoy emocionada, pero tampoco tanto. Dije, güey, pará, cálmate. Pero llegó un momento en el que la colgaron a Tau en el arnés y la vi dando vueltas, no sé qué. Y dije, ay, esto es increíble. Y encima del otro lado estaba Meche practicando su parte. Como que empecé a ver todo y dije, ay, no puedo creer lo que está pasando. No puedo creer que las chicas están cumpliendo su sueño, que estoy cumpliendo mi sueño. Y esta es la vida que quiero, tipo, es la vida con la que soñé desde muy chica, ¿entendés? Tipo, yo estaba encerrada en mi pieza. Y yo cerraba los ojos y siempre me imaginaba vivir esto. No sé, eso, como que me pareció una locura, tipo, pensar en el sueño hecho realidad. Y Tau daba... ¡Qué hermosa! qué hermoso, la verdad, porque se nota ahí el sentimiento, ¿sabes? Que es como... Lily siente eso. O sea, es un sentimiento muy fuerte, hasta el punto de llorar, obviamente. Pero por lo que ella está viviendo, pero más por lo que están viviendo personas importantes para ella, ¿sabes? Entonces es como que... ¡wow! ¡Qué bonito! Es muy, muy puro, la verdad, muy, muy hermoso. Esto. No sé, eso, como que me pareció una locura, tipo, pensar en el sueño hecho realidad. Y Tau daba ahí, estaba dando vuelta ahí la nena, y yo lloraba, yo la veía y lloraba. Entonces le miraba para otro lado y la veía a Mechi, ¡uah! Y yo lloraba, no sé, no pude. Eso. O sea, yo vi todo el show entero junto 2 días antes de estrenar. Me acuerdo que me fui a... ¿Cómo? Vi el show entero junto 2... ¿Cómo? Eso. O sea, yo vi todo el show entero junto 2 días antes de estrenar. Me acuerdo que me fui a sentar a una butaca que está allá atrás y me puse ahí con mi librito a mirar todo y decía, claro, la puta madre, mirá todo lo que es esto. Y yo no pedí nada. Tau está volando. Lili y me vuelan en una silla. ¿Yo qué pedí? Y empecé a pensar y dije, no pedí nada, no hice nada. ¡No pedí nada! Mirá todo lo que es esto y yo no pedí nada. ¡No! Literal. Por lo menos me expresé vocalmente, ¿viste? Pero no pedí nada. Y dije, bueno, en el próximo show voy a pedir un diamante que dé vueltas y vuele por los aires y que yo salgo del diamante y doy la vuelta y que me regulen por todos lados. Me pasó también que me frustré mucho con... Ya, la verdad es que sí, pero bueno, tomando en cuenta... es que realmente yo creo que todo esto fue parte de eso. Es como que primero Tau con lo de volar, después de repente surgió lo de esto, después de repente surgió esto. Fue como que algo que fue... ¿sabes? Como surgiendo de repente, algo que nadie se esperaba, pero como que fue
fluyendo. Mi parte sola porque una vez que la vi montada empecé a pensar, che, puso un montón de limitaciones que nadie me las puso, como me las puse yo sola, como la cantidad de tiempo que estoy en escena me lo limité yo, dije no, hasta acá, no sé por qué. Me empezó a agarrar el podría haber hecho algo mucho mejor, podría, y empezaron todos los podrían a aparecer y ahí casi me vuelvo loca. Y además es mi primer show también, como que me pienso que tengo que, no sé, tengo que relajarme. Me agarró un mental break de ahora, Es verdad. ya está. Agarré y hablé con las chicas, me desesperé. Y en la camioneta Tau me dijo, amiga, o sea, ya está, no puedes cambiar nada en 2 días. No puedes Es pedir verdad. un diamante gigante que vuele, no puedes pedir nada. Me dijo, hacete cargo de lo que elegiste y por qué lo elegiste y mandate con valentía. Y dije, listo, ya está, me mando con valentía y punto. Yo estaba muy divertida. Cuando fue la primera pasada del show entero dije, esto es muy divertido. No sabía que podía llevar tanto. Eso fue la primera que pensé. Pero me acuerdo cuando llegamos a Gran Rex y vi todas las pantallas, dije, Wow. va a ser un show terrible. Pero en su momento era como, wow, es un montón, ¿entendés? Como que van a haber un montón de luces y Ay, la emoción de Lily, qué hermosa. Ver la emoción de Lily, la verdad, es muy lindo. Es muy lindo de ver, la era verdad. como, wow, es un montón, ¿entendés? Como que Me van a haber un emociona montón de también. luces y las visuales y todos los vestuarios y... No, yo arranqué así, lo Rex. Porque estaba con la ansiedad al palo. Nada, posta, no dormí ningún día. Me despertaba pensando, Lo dijo. boludo. Me despertaba pensando, así tipo, vos, volar. Era un horror. La coreo. Y me levantaba y pues, Me encanta cómo Tau se ríe de sus desgracias, güey. Es como ya. volar. Era un horror. La coreo. Y me levantaba tipo así, viste, como con el paso. A ver, yo tengo una técnica, ¿no? Para no caer en demencia. Que se llama... la técnica es demencia, en realidad. La técnica para no caer en la demencia es la demencia. Vos Ok. tenés que estar ahí, está todo puesto y vos tenés que decir que sos una genia. Soy una genia, me sale re bien. Y decir eso hasta que no pienses en nada más. Si alguna se olvida de la coreo, Bueno, sí, yo creo que debe servir, ¿no? Mejor que estarse matando ahí. Sale re bien y decir eso hasta que no pienses en nada más. si alguna se olvida de la coreo, bueno, lo resolvés en el escenario, improvisás. Si alguna se olvida el texto, no pasa nada, lo improvisás. Pero me daba mucho miedo el tema del vestuario, porque no habíamos probado nunca los cambios de vestuario hasta un día antes del estreno. No, fue horrible. Uy, lo de los cambios de vestuario, mierda, eso... Claro, en eso no puedes fallar, porque sale, si falla una cosita, te demoras un poco más, sales a destiempo, tal, uff. No, porque nos matamos todos. El primer día de ensayo nos matamos todos. Éramos 3 pibes locos para hacer el cambio de vestuario. ¿Cómo que en 10 segundos me saque y me arranque toda la ropa y me ponga el látex? Estamos todos locos. Nosotros estrenábamos Látex creo en que sí. sábado y el jueves vimos por primera vez los vestuarios enteros. Todas. O sea, yo por primera vez vi el vestuario del resto. Y habían cosas que arreglar, había cosas que no estaban saliendo y demás. Ese día dijeron, bueno, a ver qué pasa si están los vestuarios. Yo digo, pero tengo 30 segundos para cambiarnos. O sea, pará, necesito conocer primero qué es lo que me va a poner. Claro. Y salió todo mal. Todo lo que fue. Ya está, las quedo canceladas, nadie me va a querer venir a volver a ver nunca. Ya está. Dije, no, ya está. Fracaso. Este show ha sido un fracaso. Nos dimos cuenta que necesitábamos más gente de vestuario, más gente que nos arranque y nos ponga la ropa más rápido, porque no llegábamos. O sea, imagínate que hoy en día estamos estresados y tenemos un montón de gente de vestuario que nos ayuda. También lo que es un delirio, que yo ahí hago mea culpa, es que pusimos un cambio de vestuario por canción, ¿entendés? Claro, eso también es un montón, o sea, cambiar en cada canción. A ver, igual tiene su punto, ¿no? Porque es como, está genial, pero sí que es verdad que ellas llevaron el nivel al máximo, ¿eh? Eso fue muy loco. Pero claro, sin haber practicado y todo, y encima un día antes, ¡buah! Es un Lo que delirio tuvo que haber yo sido. ahí hago mea culpa, es que pusimos un cambio de vestuario por canción, ¿entendés? O sea, creo que hay más de 100 cambios en vestuario entre nosotras y los bailarines. Creo que hay alrededor de 100 cambios de vestuario. Debe ser. No sé, era como mucha presión, me daba mucho miedo. El show no salió bien nunca, hasta el día de estreno. Yo me quería morir. No quiero que venga nadie a verlo porque es un horror, o sea, no sale. Empecé a sentir un peso, boludo. Dije, no es solamente el sueño mío de que tengo ganas de bailar y que la gente me mire. Es cada persona de esas 3000 que pagó la entrada o que vino desde muy lejos y tengo la responsabilidad de hacer que esa persona lo disfrute. ¡Buah! Tengo la responsabilidad
hacer que cada persona lo disfrute. Y es que es así. Episodio 3, domingo 15 de marzo. Que creo que voy un poco tarde con los capítulos en YouTube. Pido perdón. Perdóneme. Pero los subiré todos, ¿ok? 100%. Y si quieren verlos antes, pues vengan a los directos de Twitch. Ya saben, link en la descripción. ¡Wow! ¡Qué bien, ah! Increíble, amigo, qué buena serie. Me encanta ver esto, es diferente, te enteras de muchas cosas. Muy buena idea, muy top.